Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo del entretenimiento turco, pocas historias de amor han sido tan recordadas, comentadas y, al mismo tiempo, envueltas en misterio como la de Atay Ulusoy y Asal Kaya. Durante años, la pareja se convirtió en el centro de atención de los medios y en la fantasía de miles de fanáticos que siguieron cada paso de su relación. Ambos se conocieron en el set de la serie que marcó una época, Anferia Koydum, conocida internacionalmente como El secreto de Feria, donde no solo dieron vida a una de las parejas televisivas más icónicas de Turquía, sino que también trasladaron esa complicidad más allá de las cámaras. Lo que empezó como una amistad profesional pronto se transformó en una historia real de pasión y complicidad. Los fanáticos los percibían como los protagonistas de un cuento de hadas moderno, jóvenes, exitosos, admirados, y con una química que parecía indestructible. Sin embargo, la ilusión se quebró de manera inesperada. De un día para otro, la noticia de su separación corrió por las revistas del corazón, y durante más de una década el verdadero motivo permaneció en las sombras, alimentando rumores y conjeturas. Hasta ahora. En una reciente aparición en un programa televisivo, Atay Ulusoy rompió su silencio y, con palabras que impactaron tanto a la audiencia como a la prensa, reveló el trasfondo de aquella ruptura que aún hoy sigue fascinando a quienes los admiraban como pareja. Sus declaraciones, directas y sin rodeos, resonaron como un trueno en la memoria colectiva. Sé que la madre de Asal Kaya no me permitió casarme con ella. Esta frase, breve pero demoledora, removió años de especulaciones y confirmó lo que muchos sospechaban. No fue la falta de amor, ni un desgaste natural lo que separó a la pareja, sino un obstáculo mucho más profundo y doloroso, la falta de apoyo familiar. Ulusoy confesó que en aquel entonces los dos ya habían comenzado a hablar seriamente de matrimonio, de un futuro juntos, de construir algo duradero más allá de la pantalla. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar un paso formal, se encontraron con la desaprobación de la madre de Asal Kaya. El actor relató que ese rechazo fue un golpe difícil de superar. Nos amábamos, teníamos sueños en común, pero a veces el amor por sí solo no basta. Cuando no tienes el respaldo de la familia, todo se vuelve cuesta arriba, explicó con un tono de resignación y tristeza que conmovió a los presentes. Sus palabras dejaban entrever que aquella herida aún no había cicatrizado del todo, que pese al paso de los años, sigue existiendo una huella de frustración y de dolor. Asal Kaya, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre estas declaraciones. Su silencio ha incrementado el interés mediático y ha generado un torbellino de comentarios en redes sociales. Miles de seguidores se han dividido. Algunos defienden la valentía de Atay al hablar por fin de un tema tan delicado, mientras que otros lo critican por exponer públicamente asuntos privados. ¿Qué opinan ustedes, queridos espectadores de News Around? ¿Creen que hizo bien en contar su verdad después de tantos años, o hubiera sido mejor dejar enterrado el pasado? Recordemos que, durante su romance, los actores representaban no solo a una pareja atractiva para el público, sino a un símbolo de esperanza para muchos fanáticos que creían en las historias de amor que traspasan la ficción. La ruptura sorprendió precisamente porque parecía que tenían todo para triunfar juntos. Ulusoy insistió en que lo que se quebró no fue el amor, sino la base que lo sostiene, la aprobación familiar. El matrimonio no une solo a dos personas, une a dos familias. Y si no existe ese apoyo, incluso los sentimientos más fuertes pueden desmoronarse, afirmó con firmeza. Lo más llamativo de sus palabras fue la sinceridad con la que las pronunció.
No buscó excusas ni culpables fáciles. Simplemente abrió el corazón y compartió la realidad que vivió. Esa honestidad, aunque dolorosa, fue aplaudida por muchos como un acto de madurez y valentía. Otros, sin embargo, consideran que destapar estas heridas tan tarde puede ser injusto para Azal Kaya y su familia, quienes hasta ahora nunca habían comentado nada públicamente. La expectación es enorme. ¿Responderá Azal Kaya a estas revelaciones? ¿Dará su versión de los hechos? ¿O preferirá mantener la distancia y el silencio que ha caracterizado su actitud todos estos años? Lo cierto es que, de producirse alguna reacción, el tema volverá a ocupar los titulares de todos los portales de entretenimiento, no solo en Turquía, sino también en países como España y gran parte de América Latina, donde las series turcas se siguen con auténtica pasión. Queridos seguidores de Newsaround, nos interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿El amor verdadero puede sobrevivir sin la bendición de la familia? ¿Han vivido experiencias similares en sus vidas? Los invitamos a dejar sus opiniones en los comentarios, porque este es un tema que toca fibras universales. Y mientras tanto, no olviden algo muy importante: suscribirse a nuestro canal Newsaround para no perderse ninguna de estas historias que revelan la cara más humana de las celebridades. Activen la campanita de notificaciones. Dejen su me gusta si les emociona este tipo de contenidos y, si desean apoyarnos aún más, recuerden que pueden pulsar el botón de unirse para convertirse en miembros especiales de nuestra comunidad. Con su apoyo, podremos seguir trayéndoles noticias exclusivas, análisis en profundidad y momentos que no encontrarán en ningún otro lugar. Volviendo a nuestro tema, la confesión de Atay Ulusoy no solo revive un viejo romance, sino que también plantea una reflexión profunda sobre la importancia del entorno familiar en las relaciones. Para algunos, el amor debería bastar; para otros, la familia sigue siendo un factor decisivo. La historia de Ulusoy y Kaya se convierte, así, en un espejo en el que muchos pueden reconocerse, más allá de la fama, más allá de la pantalla. Lo que queda claro es que este episodio, con sus luces y sombras, seguirá siendo recordado. Quizá nunca tengamos todas las respuestas, pero lo cierto es que una sola frase: la madre de Azal Kaya no me permitió casarme con ella, bastó para reabrir un capítulo que parecía cerrado y devolverlo a la conversación pública con más fuerza que nunca. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿será este el final definitivo de la historia, o apenas un nuevo comienzo donde cada parte, con el paso de los años, encuentre el valor de contar su versión? Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.